Hermosa es la palabra del Señor, ¿cierto? Y principalmente la palabra del Señor cantada, que trae a nuestro corazón tal emoción y esperando en el Señor que Él también bendiga nuestros corazones en esta mañana, Amén. ¿cierto? A través de su palabra. Quisiera compartir con ustedes hoy día un mensaje que se basa en muy poquito de un versículo, pero que tiene verdades profundas. Y el título de la enseñanza, el mensaje de hoy día es Firmes en medio del caos. Un llamado final a una iglesia dormida. 1 Corintios capítulo 16, versos 13 y 14. Leo y dice: Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Al llegar al final de esta carta tan hermosa, el apóstol Pablo entrega una serie de mandamientos, preceptos que son breves, pero profundamente importantes. Muchas veces en nuestra lectura rápida de la Escritura pasamos por alto estos versículos que están llenos de teología, llenos de enseñanza y llenos de aplicación. La iglesia de Corinto, hermano, había sido una iglesia muy problemática. Había pecado, habían divisiones, habían inmadurez, había desorden en el culto, había carnalidad, había confusión doctrinal. Y por eso el apóstol Pablo escribe una carta llena de reprensión. Pero esa reprensión, hermano, no nació del desprecio a sus hermanos, sino que nació del amor. Pablo mismo lo aclara en 1 Corintios 4:14 cuando él dice: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. No les escribió para que ellos se sintieran ofendidos, para humillarlos, sino para amonestarlos como hijos amados. ¿Qué padre, hermano, no amonesta a su hijo cuando lo ve en un error? La misma Escritura dice que si nosotros no somos disciplinados por Dios, entonces somos bastardos, no somos hijos. Porque yo quiero que mis hijos sean perfectos en todo. Yo quiero que mis hijos sean hombres de bien, hombres del Señor, varones de Dios. Muchas veces entre nosotros, inclusive lo tomamos un poco a la ligera cuando decimos varón de Dios, pero hermano, ese es un título que se le da a un hombre con carácter, especialmente en el Antiguo Testamento. Entonces Pablo no quería simplemente humillarlos, sino quería corregirlos y llevarlos a una vida justa delante de Dios. Después de 15 capítulos corrigiendo errores, el apóstol Pablo resume el camino correcto en 5 imperativos, 5 mandamientos. Y estos 5 mandatos, hermanos, son el lado positivo de todos los problemas que él ha venido denunciando. Si ellos hubiesen permanecido en estos 5 mandamientos que el apóstol Pablo deja aquí, estos 5 preceptos, estos 5 mandatos, entonces no hubiesen caído en los errores que cayeron en los 15 capítulos previos. Por lo tanto, hermano, durante toda la carta el apóstol Pablo ha dicho: no hagan esto, dejen de hacer aquello, corrijan esto otro, pero ahora les está diciendo: hagan esto, permanezcan en esto, sean firmes en esto. Y por eso, hermano, estos 5 principios son como órdenes militares dadas a un creyente. Velad y estad firmes, portaos varonilmente, esforzaos y haced todo con amor. Hoy veremos solamente 2 de estos principios. Los primeros 2, velad y estad firmes en la fe. Y es así como nos introducimos entonces en el versículo 13, cuando el apóstol Pablo en una sola palabra les da tanta profundidad. Velad, velad. El primer mandato es: estén alerta. Estén alerta. Y fíjense que la palabra griega significa estar despierto, estar vigilante, estar alerta. Y puede usarse en el sentido físico como también en el sentido espiritual. Y estar despierto, hermano, es el antónimo de estar dormido. Y aquí Pablo lo usa en un sentido espiritual. Pablo no le está escribiendo a personas dormidas físicamente, no le está escribiendo a aquellos hermanos que se quedan dormidos en el culto. No, le está escribiendo de forma espiritual. Y es por eso que el mandato significa: despierten, estén alerta, vivan conscientes de lo que está pasando espiritualmente. Y muchos creyentes, hermano, hoy día están dormidos espiritualmente. La vida cristiana, hermano, no puede vivirse en un estado de estupor. La vida cristiana no puede vivirse en un estado de somnolencia espiritual. El creyente debe tener sus sentidos espirituales despiertos para evaluar, para discernir, para entender las estrategias del enemigo.
la realidad del pecado, los peligros de la tentación y la voluntad de Dios. El apóstol Pedro, hermano, nos advierte acerca de este peligro en 1 de Pedro 5:8 cuando dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, dice, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Hermano, el adversario, el diablo no es nuestro amigo. El diablo no es el amigo del Señor. El diablo no está procurando la edificación de la iglesia. El diablo es un adversario, es un enemigo. Y él no anda como un gatito feliz. Él no anda como ese gatito que tú tienes en la casa al que le haces cariño y de vez en cuando te rajuña. Él es un león rugiente, buscando a quien destruir, a quien comer, a quien devorar. Y claramente, hermano, siempre que nosotros vemos o sabemos de una desgracia de algún león que atacó a una persona, claramente esa persona debe haber estado somnolienta. Debe haber estado indolente ante la presencia de ese león. ¿Cuántos turistas, hermanos, no han muerto allá en el África porque quieren sacarse una foto, porque quieren ver al león de más cerca, cuando obvían el peligro que implica estar cerca de un león? Velad, sed sobrios, vivan de manera sobria, no vivan embriagados en el pecado, en los pensamientos de este mundo, en los afanes de este mundo. Sean sobrios, velen, porque Satanás, hermano, quiere destruir. Quiere destruir tus hijos, quiere destruir tu familia, tu esposa, quiere destruir tu iglesia. Y claramente, hermanos, los corintios no estaban alertas. Una y otra vez el apóstol Pablo les dice: ¿no sabéis? Y esa repetición muestra que los corintios vivían en ignorancia espiritual. Pablo les pregunta, por ejemplo, en 1 Corintios 5:6, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y con esto, hermano, les muestra que no estaban discerniendo el peligro de tolerar el pecado en su iglesia. No estaban alertas acerca del hombre que estaba durmiendo con la esposa de su padre, con la mujer de su padre, y que estaban en pecado sexual, y ese pecado sexual estaba afectando su iglesia local. Es por eso que le dice: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la iglesia? Y por ende, hermano, ese pecado no les dolía en el corazón, no lloraban por ese pecado, al contrario, aceptaban a ese hombre impío, a ese perverso, y lo abrazaban como un hermano y le decían hermano y no aplicaban disciplina. ¿Por qué? Porque no entendían, porque ignoraban, porque estaban durmiendo. En el verso 2 dice: y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿No se deberían haber lamentado porque había inmundicia en su iglesia? Pero hoy día tenemos iglesias en donde hasta el pastor puede estar adulterando, hasta el pastor puede estar en pecado, y no importa eso. Estamos dormidos espiritualmente, aceptando el pecado en la congregación, no entendiendo que el pecado en la iglesia, hermano, afecta al cuerpo entero. Completamente. No estaban alerta y conscientes de que el pecado en las iglesias ensucia la iglesia y ensucia la adoración de la iglesia. Más bien estaban durmiendo. Y es por esto que les exhorta en 1 Corintios 5:7: limpiaos pues de la vieja levadura. Límpiense de la inmundicia para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Nuestra naturaleza es sin pecado, hermano. Ahora tenemos una naturaleza divina, tenemos una naturaleza sin pecado. Seamos como somos, como Dios nos hizo, como Dios nos regeneró, nos dio una nueva criatura. Así que celebramos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta, escuche bien. Esto es lo que contamina a la iglesia, hermano. Que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, dice. O con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con el tal ni aún comáis. Es decir, el compartir con aquellos que llamándose hermanos, el recibirlos, el comer con ellos, ensuciaba la iglesia local y ensucia la iglesia local. Es por esto que el apóstol Pablo les dice al comienzo: limpiaos pues de la vieja levadura. Tu comunión con el pecador, hermano, ensucia la iglesia. Y no estamos hablando de cualquier pecador, estamos hablando de aquellos que dicen ser creyentes y viven en pecado.
Luego en 1 Corintios 5:12 el apóstol Pablo le dice, no juzgáis vosotros a los que están dentro, nuevamente en un contexto de ignorancia. ¿No juzgan ustedes a los que están en la iglesia? Pablo le pregunta si no juzgan a los que están dentro, es decir, la iglesia debía evaluar el pecado en su propia comunión, pero ellos no lo estaban haciendo. En 1 Corintios 6:2 les recuerda que los santos han de juzgar el mundo, por lo tanto era vergonzoso que no pudieran resolver sus problemas internos y llevaran sus pleitos a los jueces del mundo, a los jueces paganos. Luego en el verso 3 del capítulo 6 les recuerda que los creyentes juzgarán a los ángeles. Si Dios les ha dado una posición tan elevada, estos creyentes, hermanos, deberían tener el discernimiento para resolver cosas menores dentro de la iglesia. Luego en el verso 9 le dice nuevamente, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Nuevamente, ignorancia. Ellos necesitaban despertar moralmente, hermano. Pensaban que se podía vivir en pecado y ser salvos a la vez. Pero además, no solamente pensaban eso, además pensaban que podían seguir teniendo comunión con aquellos que estaban en pecado abiertamente. Estaban errados, estaban en un error, estaban envanecidos, estaban ignorando, estaban desvelados, o más bien dicho, durmiendo. Luego en el versículo 15 del capítulo 6 dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Fíjense, en el verso 16 nuevamente le pregunta, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Luego en el verso 19 nuevamente le dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu? ¿Se da cuenta? Una constante de ignorancia de la palabra de Dios. Los corintios, hermanos, no estaban alertas porque no sabían, no discernían, no aplicaban la verdad, no aplicaban la Escritura. Y es por eso que el apóstol Pablo les dice en el versículo 9 del capítulo 8, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Miren, abran sus ojos, déjense de dormir, miren. Verso 12 vuelve a decir, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Date cuenta, por favor, hermano mío, tú piensas que estás bien, piensas que tu vida está bien, pero si tu vida sigue en ese estado de inmundicia, en ese estado de pecado constante, no te has arrepentido y por lo tanto vas a caer. En el capítulo 12, verso 1, nuevamente, no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y esa ignorancia espiritual, hermano, los había dejado expuestos. Por eso que la iglesia era un desastre. Por eso que la iglesia de Corinto tenía tantos problemas, porque estaban siendo ignorantes en la palabra del Señor. Porque estaban ignorando la palabra del Señor. Y esta ignorancia espiritual, hermano, los dejó expuestos a falsos maestros, a falsos profetas que les enseñaban el error. Y así, hermano, está todo aquel que duerme y no vela espiritualmente. Está a la deriva de lo que su corazón piense. Está a la deriva de lo que falsos maestros enseñen. Porque no tiene su convicción en la palabra del Señor. No está atento a la palabra del Señor. Fíjense que había una falta de alerta. Y esa falta de alerta, hermano, los hizo víctimas. Como dice el verso 12 del capítulo 6 de 1 Corintios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Dónde está el equilibrio, hermano, en la vida de todo creyente? En que no me dejo dominar de aquellas cosas que me están siendo permitidas. Los corintios, hermanos, habían sido dominados por muchas cosas. Ellos claramente vemos a lo largo de la escritura de la carta que habían sido dominados por la carne, habían sido dominados por las filosofías humanas, en los griegos habían sido dominados por la inmoralidad, habían sido dominados por esa sensación o pensamiento de falsa libertad, habían sido dominados por sus deseos y habían sido dominados por los desórdenes en el culto. No estaban alertas y por eso fueron arrastrados. Capítulo 15, verso 34, el apóstol nuevamente les dice, velad debidamente. ¿Se da cuenta? Y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Hermano, esto lo vimos hace un poco tiempo atrás y lamentablemente algunos de los corintios no conocían la palabra de Dios. Y en el contexto del capítulo 15, hermano, estos negaban la resurrección de los muertos y por lo tanto su teología mostraba su desconocimiento de Dios, de la gnosis, de ese conocimiento relacional. No tenían conocimiento de la palabra del Señor, no conocían a Dios. Y el llamado, hermano, es a despertar a la justicia. Hermano, el creyente no puede vivir victoriosamente si vive en ignorancia. Vivir en ignorancia de la Escritura
es vivir durmiendo, igual que los corintios, sin estar alerta. ¿Y cuántos de los creyentes hoy día ignoran la palabra del Señor? ¿Cuántos de los creyentes hoy día ignoran la verdad? O encuentran que es demasiado, o encuentran que es mucho. Ahora, ¿contra qué debe estar alerta el creyente? Hermano, hay áreas en el Nuevo Testamento en donde se nos llama a estar velando, a estar atentos. Primero, debemos estar alerta contra Satanás. Como ya les leí anteriormente, dice 1 de Pedro 5:8 que debemos ser sobrios y velar. ¿Por qué? Porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Satanás busca devorar al que no está vigilante, al igual que un león. Hermano, los leones primero acechan a su presa. Y usted sabe lo que es acechar, ¿no? Se ocultan y observan. No van a atacar al más fuerte de la manada. ¿A quién van a atacar? Al más débil. Al que, en muy chileno, decimos está paveando. Al que está durmiendo. Por eso el creyente, hermano, debe conocer la estrategia del demonio. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, de los que hablan 1 de Juan 2, 16 al 17. Segundo, debemos estar alerta, hermano, contra la tentación. Jesús dijo en Marcos 14, 38, velad y orad para que no entréis en tentación. La tentación, hermano, puede venir por ángulos inesperados. Los ataques pueden ser diversos y nosotros debemos estar atentos. Esto está provocando tentación en mi vida, o esto puede provocar tentación en mi vida. Me alejo porque estoy velando, estoy atento. Nadie, hermano, puede exponerse descuidadamente al mundo sin ser afectado. Nadie puede entrar a una piscina de barro sin salir embarrado. Nadie. Es por eso, hermano, que cuando jugamos con fuego nos vamos a quemar. Debemos vivir velando para no entrar en tentación. ¡Ay, pastor, lo que pasa es que fue algo tan rápido y adulteré con esta mujer! No, hermano, usted no veló, usted no estuvo atento, usted no vio las alertas, usted no se alejó del pecado. Es que fue tan natural y me embriagué y cometí este error. No, hermano mío, usted dejó de velar. Es que no me di cuenta cuando mi hijo se descarrió. No, hermano mío, tú estabas velando. Tercero, debemos estar alerta contra la apatía espiritual. Y esto lo vemos claramente en la iglesia de Sardis, en Apocalipsis 3, 1 al 6. Fíjense lo que dice el Señor Jesús de esta iglesia. Tenía nombre de que vivía, pero estaba muerta. El Señor dice en Apocalipsis 3, 2, sé vigilante. Nuevamente, vigila, esté atento. Y afirma las otras cosas que están para morir. Es decir, afirma aquello que está condenado a la muerte. Era una iglesia que estaba muriendo. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios, le dice. Y esta frase, hermano, afirma las otras cosas que están para morir. Resulta un poco paradójica. ¿Sabe por qué? Porque Sardis era una iglesia que gozaba de una reputación, de una iglesia con mucha vida. Era una iglesia con muchos planes y programas. Era una iglesia con mucha actividad. Y aunque el ángel que escudriña los corazones la declaró muerta, el mundo la consideraba una iglesia vibrante. Aquí está Dios, ¿por qué? Porque hay actividades. Pero fíjese, dice el verso 1, describe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto, yo conozco tus obras. Y fíjense que tienes nombre de que vives y estás muerto. Pastor, hay que hacer más programas, hay que hacer más cosas, hay que activar la iglesia. No, hermano. Lo único que activa una iglesia muerta es la palabra de Dios. Las actividades, hermano, muchas veces ocultan una podredumbre espiritual. Pasamos a ser cristianos hipócritas, que nos llenamos de actividades y nos sentimos justificados en nuestra santidad. Entonces, yo soy santo porque he hecho esto y aquello. Cuando en realidad, hermano, espiritualmente estamos durmiendo. Yo me acuerdo una vez que recibimos una hermana acá, que venía de otra iglesia, y ella me decía, estoy perdiendo mi matrimonio porque, casi perdí mi matrimonio porque pasaba todos los días en la iglesia. Y su esposo no era creyente. Y su esposo tomó una versión contra el evangelio de la iglesia y ella, siendo obediente a lo que le decían, pasaba todos los días en la iglesia.
Iglesias llenas de actividad, pero espiritualmente muertas. Esta era una iglesia así. Y en medio de esa iglesia espiritualmente muerta existían algunos elementos vivos aún, aunque estaban en proceso de extinción. Es por esto que dice, afirma las otras cosas que están para morir. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Por eso Jesús no ordena a la iglesia a que dé vida desde cero, sino que le ordena a que preserve lo que aún respiraba. Preserva, afirma, guarda. Nuestra iglesia está muriendo, pero guardemos lo que aún vive. Sigamos orando, sigamos cantando, alabando, sigamos santificándonos, sigamos fieles al Señor, aunque estemos muriendo, no importa. Afirma las otras cosas que están por morir, para morir. No nos manda a crear vida, no nos manda a salvar gente, hermano, porque nosotros no salvamos a nadie, es Dios, como hemos visto en la clase anterior. La iglesia de Sardi, hermano, asumía estar espiritualmente viva por su reputación externa, por ser una iglesia con mucha actividad y vida, pero era tan indiferente a la voluntad del Señor que ni siquiera percibía su condición de muerta. Hermano, y es terrible cuando uno conversa con algún creyente y le dice, ¿cómo estás, hermano? Bien, bien, pero uno ve su vida, hermano, y no está bien. No estás bien, hermano. Y aunque tenía una reputación social sólida, su laboriosidad, su afán por el trabajo, esta iglesia carecía de poder espiritual que viene de la vida en Cristo. Una iglesia, un creyente, hermano, puede volverse indiferente y estar satisfecha con su pecado y cómodo en su desobediencia. Y esto, hermano, es evidencia de muerte. La iglesia de Corinto estaba cómoda con este perverso entre ellos. La iglesia de Corinto estaba cómoda adelantándose a comer y embriagarse cuando habían otros que no tenían que comer. La iglesia de Corinto estaba cómoda queriendo tener protagonismo en hablar en lenguas cuando en realidad nadie era edificado. Cuarto, debemos estar alertas contra los falsos maestros, porque hermano hay muchos. Pablo le dice a Timoteo, 2 Timoteo 4:5, pero tú sé sobrio en todo, y eso es estar alerta, eso es estar vigilante. Ser sobrio es el antónimo de estar embriagado, hermano. Sé sobrio, vive mirando con tus ojos. Una de las cosas que, hermano, se nos enseña de chiquitito es cuando andamos en la calle, hay un término que es un poco coloquial que dice andar vivito, ¿cierto? No andes paveando, mira a tu alrededor, tienes que tener presencia, tienes que estar consciente de tu alrededor. No te vayas a acercar a un lugar donde hay peligro, aléjate de aquellas personas que pueden provocar un daño. Sé consciente de tu alrededor, vive, sé sobrio. Soporta las aflicciones, vas a pasar problemas, Timoteo, le dice el apóstol Pablo, pero haz la obra del evangelista. Y no quiere decir sal a golpear puertas y predicar el evangelio. Predica el evangelio, enseña el evangelio, canta el evangelio, ora el evangelio, edifica la iglesia con la palabra del Señor. Cumple tu ministerio. Pero todo parte con estar alerta, estar vigilante, estar atento a lo que está pasando en el mundo. Y el contexto de esta palabra del apóstol Pablo, hermano, habla de personas que no sufrirían la sana doctrina, sino que apartarían el oído de la verdad y se volverían a las fábulas. Y por eso el creyente debe mantener su mente alerta doctrinalmente. Y si vemos la receta del apóstol Pablo, la que le da a Timoteo, a raíz de que vendría tiempo cuando no querrían vivir la sana doctrina, vemos que dice en el verso 2 que prediques la palabra. ¿Cuál es la manera de estar pendiente y vigilante? Pablo le dice, predica la palabra. No, cómprate alarmas, pon alarmas en tu casa, contrata vigías, contrata rondines. No, predica la palabra. ¿Qué es lo que va a mantener la iglesia limpia y alerta? La palabra del Señor. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, hermano, ojalá hubiese conocido a Cristo antes y entendido estas cosas para haber no cometido errores como los cometí? Porque, hermanos, cometemos errores por ignorancia y por indolencia cuando ya somos salvos, porque no inquirimos en la palabra del Señor, porque no nos metemos en el secreto a indagar, a investigar, a orar y pedirle al Señor, háblame, Señor, muéstrame qué debo hacer. Estos hombres
que no querrían la sana doctrina, que se iban a apartar, iban a poner su oído en cosas vanas, en teorías necias. Son aquellos a los que el apóstol Pablo le dice, predica la palabra, enseña la palabra. Y fíjese lo que agrega, insta a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cómo se predica la palabra? Instando a través de la palabra, a tiempo y fuera de tiempo. ¿Y cómo, pastor, insto a tiempo y fuera de tiempo? Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Así debe ser el trabajo de un siervo. Con eso tú mantienes la iglesia atenta, vigilante, a que no sean engañados y caigan, hermano, en el sueño espiritual. Quinto, debemos estar velando en oración, como dice 1 Pedro 4:7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Debemos estar atentos en oración. Pedro dice que debemos ser sobrios, es decir, estar velando y velar en oración. En Efesios 6:18 el apóstol Pablo dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. Cuando oramos, hermano, lo que menos estamos haciendo o debemos hacer es estar durmiendo. Hermano, guarda esas oraciones de memoria. Hermano, desecha esas oraciones de memoria. Cuando tú oras y no sabes lo que estás diciendo, lo dices por automático. Tu oración debe estar empapada de la palabra de Dios. Y si hoy día Dios te habló algo, y si hoy día Dios te mostró algo, entonces tú esta tarde estás en tu casa orando, Señor, ayúdame a velar. No permita que mi familia caiga en el engaño. Cuida a mi hijo, cuida a mi esposa, cuida a mi iglesia, Señor. Ayúdame a amar a mis hermanos, ayúdame a vivir en unidad. Pon en mí un deseo, Padre Santo. No permitas que sea engañado. Hermano, vas a ver cómo va a cambiar tu oración cuando introduzcas en tu oración teología, cuando todo lo que tú aprendas lo ores, porque estás velando, estás atento. Padre, yo veo que la juventud te está yendo al mundo. Y eso, hermano, no lo ve. Muchas veces con tan solo conversar con ellos un minuto, se da cuenta de lo que hay en su corazón, porque todo lo que sale de su boca es que es lo que abunda en su corazón. Te pido por este hermano. Hablé con él el domingo y no lo veo bien, Padre. Hermano, no podemos orar correctamente sin saber lo que está pasando. ¿Por qué vas a pedir? ¿Cuántos cristianos, hermano, yo he escuchado en sus oraciones tan rudimentarias? Señor, te pedimos por el pan diario de cada día. Hermano, lee Mateo 6:33, lee Mateo 6 entero y date cuenta que Dios está preocupado de tu alimento. Él alimenta las aves de los cielos, está preocupado de tu alimento. ¿Por qué tienes que pedir alimento? ¿No es más urgente pedir otras cosas? ¿No es más urgente estar preocupado de las acechanzas del diablo? ¿Cómo está trabajando hoy día en nuestra sociedad? ¿Cómo vas a orar correctamente si no tienes idea? Porque estás ignorando. La oración vigilante, hermano, es una oración que pide algo específico. Es una oración que ora con información, con teología, con doctrina. No oras al Espíritu Santo, porque sabes que el Señor Jesús dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, os lo haré. No oras a Jesús tampoco, porque sabes que debes orar al Padre. Hermano, eso es teología en tu oración. Oras de manera consciente. Ya no oras de manera automática, porque de manera automática, hermano, orábamos cuando éramos católicos, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y 3 rosarios y tantas cosas. Puros ritos vacíos, huecos, sin ninguna conciencia del peligro en que estamos viviendo. Sexto, debemos estar alerta esperando el regreso de nuestro Señor Jesús. Mateo 24:42 dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora debe venir vuestro Señor. Estén atentos. Mateo 25:13 dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hermano, debemos estar atentos, debemos velar por la venida de nuestro Señor. Y no significa estar mirando al cielo sin hacer nada, estar anhelando cada día, yo anhelo que el Señor venga. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para que se te acaben los problemas?
No significa mirar al cielo cada día sin hacer nada, esperando en el pórtico de tu casa o en la terraza o en el pasto, esperando que el Señor venga. Hermano, significa vivir conscientes de que el tiempo es corto. Nuestra vida es una neblina que aparece por un poco de tiempo y que debemos cumplir fielmente lo que Dios nos ha dado. Debemos vivir conscientes de que debemos obedecer a su palabra. Debemos santificarnos y procurar las cosas eternas. Eso es esperar la venida del Señor. Eso es velar esperando la venida del Señor. Pero muchos hermanos están ahí en sus casas esperando que el Señor venga para que se me acaben los dolores, los problemas, las dificultades. No. Yo quiero que el reino del Señor sea instaurado. Yo quiero que Él se siente en el trono de David y gobierne esta tierra. Y toda rodilla quiero verla arrodillada ante Él. Quiero ver aquel día que nuestro Señor Jesús erradique la maldad, la rebelión, el pecado y le entregue ese reino a su Padre y le diga: Padre, ahí está tu reino, libre de todo pecado para que tú reines. Anhelo ese día. Pero no vivo en pecado para que ese pecado Él tenga que sacarlo, hermano. Es una contradicción. Eso es una contradicción. Busco el santificar mi vida, busco el dejar de pecar y luchar con mi carne, porque yo quiero que el reino de Dios sea aquí y ahora, como el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, dice: santificado sea tu nombre. Y eso no quiere decir: yo reconozco que el nombre de Dios es santo. Eso quiere decir que tu santidad sea en mi vida. Que yo soy santo y que esa santidad yo la vivo cada día. Y dice: venga tu reino. Es decir, reina mi vida, mis decisiones, mi familia. Yo quiero vivir en tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, es decir, en mi vida, que se haga tu voluntad. Hermano, ¿nosotros estamos viviendo el reino o estamos jugando al reino? Porque venir a la iglesia los domingos, hermano, sin ninguna semana de proceso de santidad, de pesar por el pecado, realmente eso es una hipocresía. ¿Cómo se logra estar alerta? La única forma, hermano, es por la palabra de Dios. Todas las advertencias necesarias están en la Escritura. La palabra es como un microscopio que revela las sutilezas de Satanás. La palabra, hermano, expone el pecado que hay en el hombre, muestra la voluntad de Dios y despierta al creyente de ese sueño profundo. Si usted se pone a ver el mundo, hermano, todo el mundo está durmiendo. Espiritualmente durmiendo. Por eso que para velar hay que leer, hay que conocer y hay que obedecer la palabra de Dios. Por eso que la iglesia de Jerusalén perseveraban en Hechos 2:42 en la doctrina de los apóstoles. Y esa doctrina que era enseñada los llevaba a tener una comunión entre ellos. Y eso los llevaba a estar en un mismo sentir y en un mismo espíritu para partir el pan y para orar en la misma comunión. Y todo se radicaba y se centraba en la palabra de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 4:2, que prediquen la palabra, que inces a tiempo y fuera de tiempo. Porque vendrá tiempo, dice el verso 3, cuando no sufrirán la sana doctrina. Es decir, no van a querer vivir la sana doctrina. ¿Cuántas iglesias hoy día, hermano, sin ir mucho más allá, aceptan las segundas nupcias, permiten el homosexualismo, hablan acerca de Dios, pero no viven la santidad de Dios? Esas falsas iglesias, hermano, lo que hacen es no sufrir la sana doctrina. Es muy sufriente, hermano. Ser marido de una sola mujer es difícil. Tengo que sufrir y negarme a todas las demás, sí. Sino que esta misma gente, hermano, no va a dejar de ir a la iglesia. Lo que va a hacer es irse a otra iglesia en donde le rasquen el oído. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán. Ellos mismos buscarán maestros y los juntarán. Lo mismo que uno hace en YouTube, ¿cierto? Este predicador me gusta, este no. Este sí, este no. Este es muy duro. Este me dice las cosas que me gustan. Amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, conforme a sus propios deseos pecaminosos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a los cuentos.
Entonces vamos el día domingo a escuchar experiencias. Me conozco toda la vida de mi pastor. Sé que trabajó acá, sé cómo conoció a la pastora, sé cómo logró su primer trabajo, cómo logró su título, sé cuántos hijos tiene, sé dónde viajó, sé lo que ha hecho, sus logros. Conozco todo de mi pastor. Pero son puras fábulas. Porque mientras menos prediquemos la palabra, como dice verso 2, más ocultamos la verdad al pueblo de Dios. Y más errores comete el pueblo de Dios. Y nos volvemos, hermanos, siervos del demonio. Hay mayor condenación para el que predica y enseña, hermano. Por eso se nos llama a no procurarlo si no tenemos el don, sabiendo que habrá mayor condenación. Segundo, el apóstol Pablo no solo les dice velar, sino que agrega, estad firmes en la fe. El segundo mandato es, estad firmes en la fe. Y la palabra firme, hermano, viene de la palabra griega steko, que comunica la idea de estar establecido, estacionado, firme, estar plantado. Es como una estaca bien clavada en la tierra. Pablo no está hablando aquí de una fe subjetiva, no está hablando del acto de creer, sino que está hablando de la fe. Y cada vez que en la Escritura se usa el adjetivo calificativo la, se está hablando acerca de la revelación de Dios, del Evangelio, de la doctrina, del contenido doctrinal del Evangelio, de la verdad revelada por Dios en la Escritura, del conjunto de enseñanza de los apóstoles en la que nosotros debemos permanecer. Pablo usa varias veces la fe de esta manera en varios textos. Por ejemplo, en Gálatas 1:23 dice, la fe que en otro tiempo asolaba. En Judas 3 dice, contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. En Filipenses 1:27, combatiendo unánime por la fe del Evangelio. Les manda a estar firmes en la fe y este es un mandato. Ahora, dicho sea de paso, no lo mencioné al comienzo, hermano, pero todos estos mandatos están en un presente activo. En un presente activo. Son mandatos que dependen de nosotros. El único que está en un presente pasivo es el último. Pero eso lo veremos la próxima semana. Estad firmes en la fe. Significa mantenerse firmes en la verdad bíblica, aferrarse a la palabra del Señor, no moverse doctrinalmente, permanecer firmes en el Evangelio, no ceder ante el error. Pero los corintios, hermanos, claramente no estaban firmes en la revelación de Dios. Y recordemos lo que dijo en el capítulo 1 de 1 Corintios, Pablo cuando habla de la predicación de la cruz, en 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura, ¿para quiénes? A los que se pierden. Y la pregunta, hermano, que me hago esta mañana es, ¿a cuántos creyentes en la iglesia visible le parecen locuras algunas prácticas y celos de la iglesia? Es que esto es demasiado. Es que es muy exagerado. Es que son muy puritanos. Yo veo la Escritura, hermano, y veo un Dios celoso de un pueblo santo, digno, con un caminar digno, con buenas obras, con un vestido glorioso, que son las obras de los santos. ¿Cuántos creyentes, hermano, le parece radical el santificar su vida o la decisión de santificar su vida de algunos creyentes? Es que tú eres exagerado, es que no es para tanto. La palabra de la cruz, hermano, es locura. Algo que es descabellado para algunos y siendo una locura para estos, viven sin firmeza en la fe, en el conjunto de enseñanzas, doctrinas, preceptos, porque sus vidas muestran aquello. Pero no solo viven vidas en pecados continuos, con áreas grises en su vida, en donde tienen participación en pecado, en donde tienen ciertas cosas medias turbias, como decimos nosotros, sino que también se burlan de los que quieren vivir en esa piedad, en esa firmeza, en la palabra de Dios, guardándola y santificándola en sus vidas cada día. Ellos se burlan de aquellos. Y fíjense, voy a citar algunas citas. Por ejemplo, John Owen dijo que los hombres que no mortifican el pecado no solo descuidan su deber, sino que frecuentemente se oponen y se burlan de aquellos que sí lo hacen. J.C. Riley dice, la santidad verdadera siempre será impopular. El mundo
la desprecia y muchos dentro de la iglesia la consideran excesiva. A.W. Tozer dice, un hombre completamente rendido a Dios es raro y por eso es frecuentemente incomprendido, incluso por otros cristianos. Leonard Rainhill dice, el problema de la iglesia hoy no es que hayan demasiados santos, sino que hay muy pocos. Y cuando aparece uno, incomoda a todos. Charles Spurgeon dijo, un cristiano que vive cerca de Dios será considerado extraño por los demás, incluso por muchos que profesan conocerle. Y eso pasa, hermano. Decide seguir a Cristo. Decide santificar tu vida. Decide estar atento. Decide practicar la verdad. Y para algunos, incluyendo algunos que se sientan en la iglesia, vas a ser alguien desagradable. En 1 Corintios 1, 20 a 21, el apóstol Pablo contrasta la sabiduría de Dios con la sabiduría del mundo, diciendo, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pablo confronta la mentalidad corintia que valoraba la retórica griega, la filosofía y la elocuencia humana, que son muy propias del mundo griego, con esa predicación de cosas descabelladas. De hecho, el mismo apóstol Pablo dijo que él no había venido con excelencia de palabras, ¿se recuerdan? Porque no venía con una elocuencia o con una forma de exponer como los griegos. Él venía con un mensaje sencillo, simple, directo, con el mensaje de la Escritura. ¿Y por qué? Yo al principio decía, el apóstol Pablo era un hombre humilde. No, hermano, la razón es porque él no quería enturbiar, ensuciar y hacer inefectivo el Evangelio del Señor Jesucristo. De hecho, el apóstol Pablo, que tenga que decir en el capítulo 3, verso 19, la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, muestra que los corintios estaban dándole un peso indebido a la sabiduría de este mundo. Los corintios estaban diciendo, la sabiduría de los griegos es importante, debemos considerarla, lo que dijo este y aquel. Hermanos, los corintios habían permitido que la sabiduría humana infectara la iglesia, contaminara el evangelio, influyera en los cultos, en la adoración. Recuerden, hermanos, de dónde venían esas costumbres, por ejemplo, del embriagarse. ¿De dónde venían? De sectas paganas. Habían mezclado la filosofía humana con la revelación divina. Y lo vemos cuando el apóstol Pablo confronta en 1 Corintios 1:17. No con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Él predicaba no con sabiduría humana. Él predicaba con la sabiduría de Dios para no hacer vana. ¿Qué cosa? La cruz de Cristo. Y hermano, muchas veces cuando nosotros en nuestra vida introducimos filosofía del mundo con pensamientos de Dios y filosofía del mundo con principios bíblicos y lo mezclamos entre sí, hermano, lo que hacemos es hacer vano el evangelio. No sirve porque se contaminó. Tiene una gota de veneno este vaso, hermano, y ya es veneno, no es agua. No la voy a beber porque me va a matar. No dice que solo la sabiduría humana es inferior, sino que dice que mezclarla con el evangelio altera su esencia. La sabiduría de palabras, la retórica filosófica griega, hermano, hace vana la cruz de Cristo y eso significa que le quita el poder de salvación. Por eso que el apóstol Pablo predicaba con sencillez, por eso que les expresaba con el evangelio puro, sin ninguna añadidura, sin ningún efecto, sin ningún humo, sin ningún show. Así dice el Señor y punto. La mezcla, hermano, no es natural. La mezcla corrompe el mensaje. El problema es que estaban poniendo la sabiduría del mundo al mismo nivel de la palabra de Dios. Y eso quita el corazón del cristianismo, hermano, porque la fe cristiana no nace de la especulación humana, sino que nace de la revelación sobrenatural de Dios. Es por esto que el apóstol le dice en el capítulo 3, verso 8, 1 Corintios, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio, en este siglo, en la sabiduría de este mundo, hágase ignorante, es decir, vacíese de todo para que llegue a ser sabio. Le digo yo a usted, hermano, lléneme este vaso con leche. Usted me va a decir, pastor, no puedo. ¿Por qué? Porque está lleno. Vacíe este vaso, no lo voy a hacer. Vacíe este vaso y ahora llénelo. ¿Te crees sabio? ¿Crees que sabes mucho? ¿Crees que la sabiduría del mundo es valiosa? ¿La psicología humana es valiosa? ¿Crees que lo que dijo Sócrates, lo que dijo, vaya a saber usted qué filósofo griego, es importante?
hazte ignorante. Deséchalo, bótalo y vuelve a llenarte con el agua pura, sin contaminación, que es la palabra del Señor. ¿Cuántas veces nosotros nos contaminaron el Evangelio? Hermano, nosotros venimos de un trasfondo cultural católico. Y para el católico, hermano, la fe, la salvación es por obras. Y a nosotros se nos predicó la gracia con obras. Y se nos dijo, sí, tú debes creer, es una obra de Dios, pero tú debes decidir y tú debes cooperar en la salvación. Cuando eso, hermano, es pervertir el Evangelio santo, puro. Porque no hay nada que nosotros podamos aportar a nuestra salvación que no sea nuestro pecado. Nada. El punto es, hermano, que la verdadera sabiduría no se obtiene sometiendo la Biblia al pensamiento del hombre. No se obtiene poniendo el pensamiento del hombre y la Escritura soportando ese pensamiento, adecuando la Escritura a lo que el hombre dice. La verdadera sabiduría se obtiene sometiendo el pensamiento humano a la Escritura, a la revelación de Dios. Váciate de tus pensamientos y tus creencias y de tu conocimiento y llénate con la palabra de Dios santa, pura, con el Evangelio puro. Bueno, ya hemos visto que los corintios no estaban firmes en la revelación de Dios. Ahora veremos que los corintios no estaban firmes en la persona de Cristo. El segundo gran tema doctrinal era la persona de Cristo, y si vamos a 1 Corintios 12, ahí vemos que Pablo en el versículo 2 les recuerda que cuando eran gentiles fueron arrastrados a los ídolos mudos. Y esa terminología habla de prácticas paganas, de éxtasis, trances religiosos que ellos habían traído a la iglesia desde la cultura pagana, hablando en el contexto de los dones espirituales. En 1 Corintios 12:3, un versículo más adelante, les dice el apóstol, nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Algunos, supuestamente, hermano, bajo la inspiración espiritual, estaban diciendo cosas blasfemas contra Cristo. Y eso mostraba que no estaban firmes en la fe porque habían permitido confusión espiritual y paganismo dentro de la iglesia. Se paraban a hablar en lenguas, mezclando el Evangelio, mezclando la palabra del Señor, haciendo anatema a Cristo con su boca. Hermanos, si una iglesia no está firme en quién es el Señor Jesús, si una iglesia no es cristocéntrica, se ha perdido el centro de la iglesia, el centro del cristianismo. Además, los corintios no estaban firmes en la resurrección. Lo vemos en el capítulo 15 hace poco tiempo, cuando Pablo les dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Algunos corintios, hermanos, estaban negando la resurrección, pero negar la resurrección era quitar una piedra fundamental del Evangelio. Si no hay resurrección, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces vana es la fe. Es por esto que cuando Pablo dice, estad firmes en la fe, está llamándolos a regresar a tres fundamentos. La autoridad de la palabra de Dios, la persona de Cristo y la resurrección. Sin eso, hermano, el Evangelio se hace nada. Porque la Biblia llama a estar constantemente firmes. En 2 Tesalonicenses 2:14 el apóstol dice, a lo cual lo llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Estad firmes y retened. Allí el apóstol Pablo dice que Dios llamó a los creyentes mediante el evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y luego añade, así que, hermanos, estén firmes, retengan la doctrina que aprendieron un día. Por lo tanto, la firmeza, hermano, viene ¿de qué? La firmeza viene de aferrarse a la doctrina apostólica, ya sea enseñada por la palabra o por epístola, y por eso la clave está en estar firme en la palabra. Existen varias áreas en donde el creyente debe estar firme. Debe estar firme en la devoción a Cristo, en Filipenses 4:1. Pablo llama a estar firme en un mismo espíritu, en Filipenses 1:27. Y en Gálatas 5:1 el apóstol Pablo dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Debemos estar firmes también contra el legalismo, el volver a lo legal. En Colosenses 4:12, Epafras ora para que los creyentes estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Y esto habla de firmeza en la voluntad de Dios.
En Efesios 6 el apóstol Pablo llama a estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y esto habla de firmeza espiritual frente a Satanás. Ahora, ¿cómo logramos estar firmes? Nuevamente, hermano, la única forma de estar firmes es por la palabra de Dios. ¿Cómo logramos estar velando? Por la palabra de Dios. ¿Cómo logramos estar firmes? Por la palabra de Dios. Si es para estar alerta, para estar velando, hay que ver el mundo a través de la palabra de Dios. Para estar firme hay que conocer la doctrina de la palabra de Dios. El creyente, hermano, que no conoce la verdad, será llevado por todo viento de doctrina. Pero el creyente que conoce la verdad, que conoce la doctrina, que conoce la fe, por eso dice estad firmes en la fe, que conoce el conjunto de doctrinas apostólicas, el conjunto de doctrinas bíblicas, entonces va a permanecer firmemente arraigado en la fe. Nada lo va a mover. Va a escuchar cosas por aquí y por allá, va a leer cosas por aquí y por allá, le van a contar cosas por aquí y por allá, pero va a estar firme en la fe. Hermanos, después de 15 capítulos, el apóstol Pablo corrigiendo una iglesia desordenada, Pablo no termina dándoles una estrategia, termina haciéndoles un llamado. Y quiero decirte algo antes de continuar con la conclusión. Hoy día no existe la iglesia de Corinto. Hoy día no podemos enviarle un correo, ir a verlos, conversar con ellos, ver su historia, sus registros. Hoy día desapareció. Y fue porque esta iglesia no atendió al llamado. Hermano, 15 capítulos corrigiendo esta iglesia. Y termina haciéndoles un llamado. El llamado, hermano, esta mañana es a despertar. Despierta, hermano. Despierta. Deja de estar durmiendo en la fe. El llamado es afirmarte. Afírmate, hermano, en la palabra de Dios. El llamado es a vivir como verdaderos creyentes y no como falsos. Pero la pregunta, hermano, es ¿cómo puede una iglesia dormida empezar a vivir despierta? ¿Cómo puede una iglesia inestable comenzar a estar firme? La respuesta no está en ellos, en los corintios. La respuesta está en Cristo. Amén. Toda iglesia, hermano, va a estar firme si Cristo está ahí. Si Cristo es predicado, si Cristo es honrado, si Cristo es enseñado. Porque todo lo que Pablo ha enseñado en esta carta apunta a nuestro Señor Jesucristo. Recordemos un poco, 1 Corintios 3:11, Cristo es el fundamento. 1 Corintios 5:7, Cristo es nuestra Pascua. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo murió por nuestros pecados. 1 Corintios 15:20, Cristo resucitó victorioso. Y escuche bien esto, hermano. Una iglesia no se despierta con disciplina. Se despierta cuando vuelve a Cristo. Una iglesia no se afirma con esfuerzos del hombre. Una iglesia se afirma cuando se somete a Cristo. Los cristianos, hermanos, estaban dormidos porque estaban distraídos. Tenían dones, tenían conocimiento, tenían actividad, pero habían perdido el centro. Y cuando Cristo deja de ser el centro de la iglesia, hermano, la iglesia inevitablemente cae en un caos, en un desorden. Pero cuando vuelve a ser el centro, vuelve ese orden. El creyente empieza a velar, ya no vive embriagado ni durmiendo. El creyente, la doctrina vuelve a afirmarse. El pecado deja de tolerarse en la iglesia. La vida espiritual es fortalecida por la palabra del Señor. Y el amor comienza a ser derramado unos a otros. Por eso, hermano, Pablo no solo dice, velad y estad firmes en la fe. Está diciendo implícitamente, vuelvan a Cristo. Vuelven a Él. Y entonces podrán estar firmes y velar. Porque solo en Cristo hay firmeza, hay claridad, hay poder, hay transformación. Y solo una iglesia centrada en Cristo, hermano, puede vivir firme en medio del caos. Si tu vida aún está en un estado de embriaguez, en un estado de somnolencia, si tus pensamientos, tu mente, tus convicciones, tus prácticas no están fundamentadas en la palabra de Dios, entonces déjame decirte que estás tan presa de un león como un corderito. Lo único que va a dar en tu vida esa seguridad, esa firmeza, es la palabra de Dios. Hermano, lo único que nos va a dar a nosotros
seguridad es la palabra de Dios. Por eso siempre vamos en esta iglesia a procurar elevar la palabra de Dios. Es por eso que evitamos hablar de nosotros en este púlpito. Porque cuando hablamos de nosotros, hermanos, le quitamos el trono a nuestro Señor. Esta iglesia era una iglesia hermosa, pero que se dejó guiar y se dejó dormir. Y, hermanos, entraron las falsas enseñanzas, entraron las prácticas malas, y vemos como una iglesia con tantos dones, tan activa, tan hermosa llamada para el apóstol, termina muriendo. No seamos como la iglesia de Sardis. Perseveremos en la doctrina. Perseveremos en la doctrina. Creo que hoy día, hermano, las dos enseñanzas a nosotros nos han dejado una cosa en común. Perseverar en la doctrina. Obedecer la palabra del Señor. Someternos a la palabra del Señor. Vaciarnos de todo lo que nosotros teníamos como conceptos y vivir de acuerdo a la verdad de nuestro Señor. Vamos a orar y luego vamos a terminar. Padre amado, te doy gracias y te ruego, Padre Santo, que tú seas dando vida a quien esté muerto espiritualmente. Tú seas dando entendimiento a nuestros corazones también, para que podamos ser conformados al diseño que tú has determinado, Señor. Gracias te damos por tu palabra escrita, gracias te damos por estas dos primeras instrucciones de Pablo, de velar y estar firmes. Y ayúdanos, Señor, a cada día inquirir en tu palabra, buscar en tu palabra, en oración, golpear tu puerta cada mañana, cada tarde, cada momento, Padre, para que tú seas hablándonos y enseñándonos. Ayúdanos a vivir alertas, Padre Santo. Ayúdanos a vivir alertas y fundamentados y firmes en tu palabra. Gracias te doy y te ruego tu bendición. En el nombre del Señor Jesús. Amén.